Y este ha sido un tema que siempre nos ha preocupado a todos aquellos que vivimos en la Tierra del Fuego. Y tiene que ver con la poca cantidad de médicos o tal vez especialistas que deciden radicarse en nuestra provincia. Pero desde que asumió la gestión la gobernadora Rosana Bertone, se ha puesto como meta buscar a estos médicos que están distribuidos por diferentes puntos del país justamente para tentarlos a venir. Exactamente, desde Buenos Aires se ha realizado una importante convocatoria, estuvo presente allí el doctor Peraquia, quien detalla cuáles han sido los resultados y precisamente se tiende a un sector específico de la salud en la provincia. Fuimos invitados a una charla que dio Migraciones para el colectivo de médicos venezolanos para aclarar la situación de todos ellos y secundariamente también tomamos contacto con el Ministerio de Educación, que es quien está regulando todo el tema de la habilitación para todos estos profesionales. Lo que terminamos viendo es que el 85% de todos estos médicos que ha llegado todavía está iniciando los trámites para poder ser habilitados para ejercer la medicina. Y un porcentaje, el resto, ya tiene el trámite en marcha, pero también tiene algunas dificultades, así que son muy pocos los que tienen el título habilitante. Entonces, la decisión fue: todos aquellos médicos que tengan el título habilitante empezaremos a considerarlo y evaluar la posibilidad de que puedan ser incorporados en la provincia, pero luego de una exhaustiva evaluación para ver su experticia, sus habilidades y su nivel de formación, porque la idea es incorporar profesionales, pero de la mejor calidad posible. El título habilitante para ejercer la profesión de médico en la Argentina lo otorga la Nación. En este caso, el Ministerio de Educación tiene una instancia para dar lo que se llama la convalidación. En tanto ningún médico venezolano esté convalidado por el Ministerio de Educación de la Nación y nosotros tengamos la seguridad de que está habilitado para ejercer, no se va a convocar a ninguno para incorporarse en la provincia. Y aún así, ya cuando tengamos el listado de médicos convalidados, es decir, habilitados para ejercer la medicina en el ámbito de la República Argentina, haremos una evaluación muy exhaustiva en la provincia para ver, como decía recién, la experticia, las habilidades y el grado de formación que tiene cada uno. Y la verdad agradecí enormemente que haya sido tan directo, tan conciso y no se haya ido por las ramas ni la mano izquierda, sino que haya sido bastante específico en la propuesta. Lo bonito ha sido lo humano de la gente, el calor de la gente argentina, porque nos tratan como un venezolano más. Entonces, y como un argentino más, porque el argentino tiene un calor humano muy parecido al venezolano. Entonces, disculpen pero eso hace que la migración sea un poco menos difícil. ¿Ven? Yo tengo aquí 7 meses, vine sola, llegué trabajando como muchos argentinos en negro, en gastronomía. Luego, bueno, uno nunca se cansa y logré un trabajo, gracias a Dios, en una empresa importante de este país que me abrió la puerta y se lo agradezco enormemente para poder trabajar en blanco y tener una seguridad, que es lo más importante. Pero de verdad, yo estoy muy agradecida con Argentina por la forma en que nos han tratado. Sin embargo, bueno, siempre está la angustia de la incertidumbre de saber para cuándo vamos a poder ejercer como médicos y en mi caso como especialista, que mi especialidad hace que más tiempo sin ejercer es como retomarlo, es como para cuándo y no tenemos una certeza del tiempo exacto en el que vamos a poder ejercer. ¿Y de Tierra del Fuego qué sabes? ¿Qué te imaginas? Y bueno, yo estuve indagando mucho porque claro, le llaman el fin del mundo y no es de gratis que le llaman el fin del mundo porque queda, o sea, casi en el polo sur prácticamente. Averigüé que tenía poca población, pero que a pesar de la poca población que tiene es una ciudad que está extremadamente organizada, que tiene un nivel de analfabetismo menor del 10%, cosa que es increíble, pero bueno, ahí está donde cuando se quiere se puede, ¿no? Y creo que Tierra del Fuego representa un futuro país de Argentina que se pudiera extender al resto del territorio argentino. Estas son las noticias breves. Usos tácticos que desembarcaron en las Malvinas rindieron un sentido homenaje a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Una comitiva de veteranos de guerra de Mar del Plata estuvo en Almanza para rendir un homenaje a los submarinistas del Ara San Juan. Eligieron hacerlo en la escuela que lleva el nombre del submarino desaparecido. El vicegobernador Juan Carlos Arcando acompañó la ceremonia. Asueto administrativo para Tolwyn. El Poder Ejecutivo Provincial dispuso que el martes 9 sea asueto administrativo para los empleados de la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos que prestan funciones en esa localidad, y el 12 de octubre para los de Ushuaia.
9 años de prisión para Colautti. La justicia de Ushuaia condenó a 9 años de prisión al joven acusado de matar a 19 puñaladas a Alberto Altamiranda, el hombre de 58 años, dedicado a la venta de huevos en el barrio La Oca, durante un hecho de sangre ocurrido en enero de este año. El fallo del Tribunal de lo Criminal de la ciudad encontró a Diego Ferreira Colautti, de 24 años, como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple. Y se está llevando adelante la discusión del presupuesto nacional 2019. En relación a esto, pudimos dialogar con el senador nacional Julio Catalán Magno. Es un presupuesto que plantea una mirada muy poco fuerte, digamos, muy poco relacionado a promocionar o a sostener la industria y a sostener el desarrollo. Es nada más que el pago de deuda y generar un acompañamiento hacia la actividad social. Y también un poco los objetivos que plantea el presupuesto, tanto sea de inflación como de valor del dólar a la hora de fijar reglas hacia el próximo año. Pensemos que hay un dólar tenido en cuenta en 40,1, 40,2, y el propio presidente de la Nación está hablando que va a estar entre 34 y 44 sin tener la decisión de intervenir en el caso que exceda para cualquiera de los dos lados ese valor. Así que sin duda está en un momento de enorme debate. El 18 de este mes debería tener dictamen de comisión en la Cámara Baja. Nosotros con nuestra gobernadora y los senadores estamos articulando algunas modificaciones, caso no tocar las asignaciones familiares, caso no gravar con IVA el salario, que no es un tema menor, caso no modificar los subsidios y los aportes que tenemos con el gas o con el combustible. Creo que hemos avanzado mucho con eso, y bueno, la idea es que antes que tenga dictamen en la Cámara Baja podamos ya tenerlo concretado y plasmado, cosa que a la hora de llegar a la Cámara Alta podamos rápidamente encontrar alguna respuesta. El debate mayor se está dando hoy, ¿no? Estamos en una situación muy compleja, general. Creo que un proceso inflacionario de más del 42%. Pensemos que nosotros el presupuesto del año pasado votamos un crecimiento de 3,5%, votamos un dólar a 19 pesos, votamos una inflación al 10% y a los pocos días, horas, era el 15%. Y hoy tenemos un dólar a casi 40, tenemos una inflación de más del 42%, sincerada ya por el propio gobierno nacional, y tenemos una decreción de 2,5%. Sin duda lo que votamos después terminó siendo totalmente diferente. La idea es que este año se pueda consensuar un presupuesto cumplible y que obviamente genere hacia los gobernadores, obviamente reglas para poder llevar adelante cada gestión, ¿no? Y ayer fue una jornada muy pero muy especial para toda Latinoamérica, fundamentalmente, claro, para el Brasil. Se llevaron adelante las elecciones 2018, elecciones presidenciales. Exactamente, eran 13 los candidatos que se disputaban precisamente este puesto presidencial. En un momento las encuestas dieron entre los dos favoritos, Jair Bolsonaro y Haddad, que eran precisamente los que estaban entre uno y otro por las preferencias de los brasileros. Todo lo que tiene para contarnos este hombre, nuestro columnista de Noticias Internacionales, Pedro Brigger, a quien saludamos. Pedro, un gusto estar con vos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Alejandra? Por supuesto que el tema central de la política internacional tiene que ver con las elecciones en Brasil. Sorpresas, sí y no, porque lo veníamos analizando en el noticiero. No hubo sorpresa porque Jair Bolsonaro encabezaba todas las encuestas, pero tal vez la sorpresa es que consiguió más votos de lo que la mayoría de las encuestadoras le daban. En un país tan afecto a las encuestas, todo el mundo hacía análisis en base a ellas. Más allá de si acertaron o no, si fueron correctas las metodologías, lo concreto es que Jair Bolsonaro le faltan muy poco para convertirse en presidente del Brasil. Pero ahí es donde me parece que hay que hacer un punto y rebobinar un poco y decir, estas son elecciones irregulares, no son elecciones democráticas en el mejor sentido de la palabra, que se realizan 4 años, con estabilidad democrática, con debate entre los candidatos, partidos políticos que se pueden presentar, tener sus plataformas, recorrer todo el país. Acá hay que recordar el contexto, acá hay que recordar, Adrián, Alejandra y a todos los que nos están mirando, en primer lugar, que estas elecciones se dan en el contexto de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff hace 2 años. Hubo una gigantesca campaña
del Poder Judicial, del Poder Económico y del Poder Mediático para destituir a una presidenta y destruir al Partido de los Trabajadores. El objetivo no era solamente destituir a Dilma Rousseff, el objetivo era destruir al Partido de los Trabajadores, sacarlo del Estado. Esto lo hemos comentado en más de una oportunidad, quitarle la posibilidad a Lula da Silva de hacer campaña política de cara a las elecciones de octubre de 2018 con el Partido de los Trabajadores controlando el Estado. Lo primero lo consiguieron, sacaron efectivamente a Dilma Rousseff de la presidencia, sacaron al Partido de los Trabajadores del control del Estado. Quien asumió el poder fue Michel Temer, que pensó que teniendo el poder del Estado, el control del Estado, él iba a poder recorrer el país, ser candidato a la presidencia y ganar. Se dio cuenta que los números no le daban. Y eso tendría que haber sido un toque de atención para toda la clase política brasileña que destituyó a Dilma Rousseff. Pero no lo vieron venir al fenómeno que se iba incubando Jair Bolsonaro. Por eso avanzaron en contra de Lula, porque el objetivo de ellos era sacar a Lula completamente de carrera. Y efectivamente el Poder Judicial lo metió preso. Lo inhabilitó para presentarse e incluso le impidió en la última semana declarar ante la prensa. No pudo dar entrevistas, ni siquiera votar. Uno ahí podría decir, bueno, fue un detalle técnico, no podían armar las urnas en la cárcel, pero no pudo ni siquiera dar una entrevista. Segundo elemento importante, Fernando Haddad, el candidato que ayer obtuvo 29% de los votos, hasta hace un mes era prácticamente un desconocido en gran parte de Brasil. Tomemos en cuenta que Haddad fue ministro de Educación, fue alcalde de San Pablo, pero no son cargos que en un país gigantesco como Brasil sean reconocidos en todo el país. Y de hecho el Partido de los Trabajadores tuvo que batallar contrarreloj para instalar a Fernando Haddad como candidato a la presidencia y competir con alguien que venía creciendo y creciendo y que además, cuando fue apuñalado, consiguió algo inesperado: tener en todos los medios de comunicación una gran cobertura. Jair Bolsonaro prácticamente no iba a tener cobertura en la campaña electoral por el sistema de reparto de segundos que existe en el Brasil. Sin embargo, logró convertirse en la gran estrella de los medios de comunicación. Fue tapa de todos los medios de comunicación, de los diarios, las revistas, al día después de haber sido acuchillado. Estuvo en la radio, en la televisión y comenzó otra campaña. Por lo tanto, una campaña extremadamente irregular, atípica, con una fragilidad democrática a flor de piel que también venimos señalando en este noticiero. En este contexto, la votación de Haddad ha sido muy buena. Si el objetivo era destruir al Partido de los Trabajadores, no lo consiguieron. Haddad consiguió el 29% de los votos. Los que prácticamente fueron destruidos fueron los partidos de centro derecha, de centro izquierda, que impulsaron el juicio político a Dilma Rousseff. A ellos les fue verdaderamente muy mal. Tomen en cuenta que Ciro Gómez, que uno lo puede calificar como de centro izquierda en el más amplio sentido de la palabra, apenas alcanzó el 12% de los votos. El partido de Fernando Henrique Cardoso le fue muy mal, el 4% de los votos. El candidato del presidente Temer, cerca del 1% de los votos. O sea, fue un duro golpe para el establishment. Lo que Jair Bolsonaro capitalizó fue el odio, el resentimiento hacia la política, hacia la corrupción, hacia lo que representa el sistema político, con todos los partidos metidos en la misma bolsa y con un discurso muy simplista que apelaba a lo más bajo, tal vez a lo más prejuicioso de gran parte de la población. Ahora bien, en este contexto se va a una segunda vuelta. En este contexto también hay que decir que el Partido de los Trabajadores sigue siendo la primera minoría en el Congreso de Brasil, aunque parezca increíble. Golpeado, demonizado, logra ser la primera minoría. Perdió mucho en el Congreso, es verdad. De tener cerca de 80 diputados, ahora tiene apenas 57, poco más del 10% de la representación al Congreso. Pero esto es parte del otro problema, un Congreso extremadamente fragmentado, donde el PT, con apenas 57 diputados, va a ser la primera minoría. Difícil gobernar para cualquiera, aunque han entrado al Congreso muchos diversos sectores que seguramente apoyarán a Bolsonaro si ganan la segunda vuelta. ¿Qué nos espera de acá al 28 de octubre? Una gran batalla. Bolsonaro sabe que tiene muy poco
para perder en esta campaña electoral, tiene todo para ganar, está primero cómodo, lleva 17 puntos, tiene un aluvión de votos, ha crecido por todos lados, se convirtió en la primera fuerza política en estados como San Pablo, como Río de Janeiro, en Santa Catarina tuvo 66% de los votos. Es verdad que perdió 9 estados donde el Partido de los Trabajadores sigue siendo fuerte, en el nordeste, pero la verdad tiene todas las de ganar. ¿Cuál será la estrategia del Partido de los Trabajadores? Difícil saber. ¿Atacará el fascismo de Bolsonaro? ¿Pensará que esto es democracia o dictadura? ¿Servirá eso para convencer a los votantes de Bolsonaro que no lo voten a Bolsonaro y lo voten a Haddad? Difícil saberlo. ¿Apelará a los partidos del centro? ¿Moderará su discurso respecto de la economía? Pero justamente su fuerte es atacar la política neoliberal de Bolsonaro. Pronto se perdería los votos de centro. Qué dilema, ¿no? Bueno, yo no soy un estratega de campaña, por lo tanto tampoco tengo por qué pensar qué es lo mejor que puede hacer Fernando Haddad de cara a la segunda vuelta. La tiene muy difícil. Una segunda vuelta siempre es otra elección, pero la tiene realmente muy difícil. Seguramente el próximo lunes y los próximos programas seguiremos analizando la situación política en el Brasil, dado que esta elección es clave, no solamente para Brasil, sino para toda América Latina. Muy bien, el agradecimiento, Pedro, un abrazo grande, hasta la próxima semana. Muchas Excelente gracias. el análisis, la verdad, como siempre. Impresionante. Si de todo uno lo se que... queda pensando qué es lo que va a suceder Exacto. de cara a las próximas elecciones el 28 de octubre. Bien, la segunda vuelta, ¿no? Y ahí está una puja con una diferencia importante, como lo decía Pedro. Pero, ¿viste cómo es esto, no? Exactamente. Y claro, si vos te querés enterar de todo esto, toda la actualidad, pero no solo la actualidad, sino de todo lo que pasa en Ushuaia, en la Tierra del Fuego, eventos del fin de semana, gastronomía, sociales. Tenemos de todo. Tenemos todo en la MUY. Lamuy.com.ar. Es el único lugar donde con un clic tenés toda la información. Exactamente. Yo estoy cómoda desde cualquier lugar, puedo leer lamuy.com.ar y me entero de todo lo que pasa en la provincia. ¿Pausa? Pausa. Seguro. Chau.